Saludos cordiales, amigas y amigos de la plataforma SMC Noticias y Radio Superación. Hoy en su programa El Punto Es tenemos invitada a nuestra amiga, la licenciada Sara Vargas, comunicóloga y activista social, pues nos acompaña hoy en nuestro programa. Le damos la bienvenida. Vamos a tratar un tema muy importante, muy crucial, que es la delincuencia juvenil, el caso Michoacán, que es un tema muy delicado y que es muy importante para que nuestras amigas y amigos lo compartan, sobre todo con algunos conocidos de instituciones educativas y padres de familia, porque es un análisis sobre la problemática real de este caso que ha consternado al país y que la verdad sigue en preocupación, y la verdad le vamos a detallar todo lo que ha sucedido con este caso. Bienvenida, Lick. Gracias, amiga, por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este tema. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Pues es un honor para mí estar en tu programa y estar en esta gran mesa de seguridad en la cual todos aprendemos. Así que vamos a entrar en materia y pues yo estoy feliz acá con tus temas. Perfecto. Pues mira, hoy tratamos este tema porque lo importante es conocerlo. Tuvimos que recapitular, traigo mis acordeones, porque en el 2017, casi 9 años, tuvimos una serie de conferencias sobre los casos que sucedían de violencia, de acoso escolar, del bullying, temas muy delicados que sucedían, y lo preocupante es lo que está sucediendo, y el caso de la preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que literalmente un niño de 15 años le quita la vida a dos maestras. Bueno, era la coordinadora y el apoyo de la coordinadora, todo porque no lo deja accesar con algo sospechoso, y era un fusil AR-15 5.56 del uso exclusivo del ejército. Entonces, hay mucha controversia y muchas situaciones de las cuales los padres también participan en esta problemática. Ahorita vamos a detallar, porque desde entonces, cuando dimos estas conferencias, es enfocado a un caso sucedido en Monterrey. Igual un niño va y le dispara a la maestra en el rostro, hiere a otros compañeros, y el penúltimo caso fue en Torreón, Coahuila, el 10 de enero del 2020. Sucede lo mismo, pero aquí es un menor de 10 años que igual le dispara el rostro a su maestra, hiere a 5 compañeros y a un maestro. La maestra, después de 2 meses, fallece en el hospital. Entonces, sí son temas muy cruciales, porque vamos a detallar los casos que han sucedido desde el 2007 en México. Ok. Sí, fíjate, Miguel, que yo he estado varios años, muchísimos años, yo creo que todo lo que va de vida escolar de mis hijos, he estado involucrada directamente en la escuela, en las escuelas, en los comités de padres y madres de familia. Y me ha tocado pues todo el tema desde preescolar, primaria, secundaria, y yo lo decía también en mi columna de opinión. Hay algo que inclusive tú lo has mencionado acá muchas veces, que es como una parte muy importante del tema de seguridad. Cuando la ciudadanía se resiste a seguir las normas y seguir las leyes, ¿sabes? Y también cuando nosotros nos enfrentamos como padres de familia al primer programa que hubo como piloto, justamente en temas de seguridad, que fue la de Mochila Segura, Sí. ¿no? Inclusive hubo la resistencia de muchos padres y madres de familia que se les revisara la mochila a los alumnos. Hubo la resistencia de, pues obviamente los comités que sentían que estaban, pues como todo, ¿no? Estás, transgrediendo la libertad, la privacidad de las niñas, de los adolescentes, pero ya estábamos viendo focos rojos, Miguel. Te estoy hablando de ese programa que se implementó, yo creo que fue como por el 2000, algo así. Sí. O sea, fue de mucho tiempo atrás, me supongo. Y la verdad es que desde ahí partimos, desde el punto en que ya el tema de violencia, inclusive acá en Oaxaca se dieron varios casos de violencia en las escuelas con los cúters, con inclusive armas que hacían los mismos escolares en el tema de secundaria, bachillerato, y se dieron acá en Oaxaca, ¿sabes?
Entonces, veníamos ya con las alertas de que algo estaba ya transgrediendo un espacio que se debe considerar como seguro, Sí. que es la escuela, ¿sí? Y bueno, sumado, para mi opinión, sumado a toda lo que tenemos en el país impregnado de violencia, pues yo creo que el tema de las escuelas es como ya una parte crítica y detonante, en la cual ya pasó desde el momento que hay fentanilo en las escuelas, porque apenas vimos inclusive el caso de estos famosos tamales con fentanilo. O sea, ¿cómo es posible que puede pasar esas situaciones, no? Acá en Oaxaca quiero comentarles es como lo que siempre sabemos entre papás, entre vecinos, y que desgraciadamente a veces no podemos ni denunciarlo o no tenemos las pruebas o no sabemos cómo hacerlo, ¿sabes? Hay acá una línea muy cerca de donde está cabina, que es una línea de puras escuelas, ¿sí? Y yo, o sea, se ha documentado, se ha visto de estos repartidores de droga, ¿cómo se Sí, llaman? Los, narcomenudistas. ajá, tienen un nombre, ¿no? Dealers, ¿no? Que les dicen que inclusive ya se ocupan los dulces para llegar a las escuelas, que estamos ahí en la línea de secundarias, preparatorias y la Universidad de Medicina. Entonces, si ya estamos viendo que nos está marcando un termómetro de violencia muy fuerte, pero aún así seguimos tapándonos los ojos, volteando y pensando que esto no va a pasar a mayores, justamente estos lamentables hechos que tú has dicho, pues son la consecuencia de. Se suma también a la falta de políticas públicas en salud mental, porque yo creo que ahorita tú lo vas a checar también en tus anotaciones, y el por qué ahorita, hasta ahorita la presidenta dice, es que nos vamos a ocupar en la salud mental. Miguel, o sea, si no estamos bien en la mental, en nuestra salud mental, ¿cómo podemos avanzar en todo lo demás? Es un problema que la verdad, en la experiencia de temas de nuestra consultoría, hemos atendido temas de colegios y nos encontramos con circunstancias muy difíciles en las cuales hay también personal escolar involucrado en estos tipos de negocios que afectan a los niños, el exceso del humanismo, un humanismo que la verdad viene a perjudicar, como dices, desde el 2001 inicia en Iztapalapa el proyecto de Mochila Segura. Imagínate, Iztapalapa, ¿por qué inicia? Es un programa local, regional, que va creciendo. Ahorita voy a dar la historia, y lo que nos preocupa es que este caso, hoy sí digan, se preocupen y diga nuestra presidenta de la República, ya se están haciendo guías y protocolos. Ha tardado un programa mínimo, tarda una década para poder hacer de prototipo a un diseño de políticas públicas con reglas, con manuales, con estrategias, porque se van viendo errores, enmiendas, circunstancias, pero sin embargo, también luchamos mucho con el problema de la propia sociedad, de los propios padres de familia, como bien lo señalabas. Ellos son los que originaron una recomendación a nivel nacional, ahí tenemos el número de derechos humanos, que hizo que el programa Escuela Segura se parara Así y es. que no había la capacidad de continuidad por parte de las autoridades saber resolver ese tipo de problemas, porque lo he dicho, en el desorden social la ciudadanía le gusta exigir sus derechos, pero no cumplir con sus obligaciones, y quieren que todos los problemas se solucione el gobierno, la institución educativa, quieren que en la escuela solucionen lo que los padres no pueden hacer en sus hogares. Y Así ese es un es. problema clave y grave. Atendimos el problema de los que venden drogas, la droga en los dulces, en las pizzas. O sea, hay muchas cuestiones y dinámicas delictivas que ingresan ese tipo de drogas a las escuelas. Pero hay un problema ahorita que siempre lo hemos señalado, y sí nos encontramos en trabajos operativos de control de acceso en escuelas, temas de enfermedades mentales, Claro. patologías mentales. Dice la presidenta, se va a hacer un apoyo para la salud mental. Si los esquemas de salud en México están deplorables, yo pregunto, ¿han visto algún esquema de institución pública en salud mental? No lo hay, No, no no lo hay. existe.
Lo que hay son pláticas, consejitos, curitas en situación de enfermedades mentales. No se ha visto un trabajo en cuanto a lo que la Organización Mundial de la Salud lo refiere desde hace muchos años. Entonces, el problema que vemos de estos jóvenes, esto ya data desde hace muchos años. Ahora, desde el periodo de Enrique Peña Nieto, se cortan los proyectos y los programas de prevención del delito. Se deja invertir. Entonces estamos hablando de un lapso de qué, literalmente, cuántos años de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y esta administración, ¿no? Sí, Entonces rebasa la década y quiere decir que en 10 años literalmente no se ha trabajado en el tema. De la noche a la mañana no se pueden solucionar las cosas. Tenemos una sociedad que le gusta decidir, cuestionar, publicar y atacar todo lo que la autoridad señale, porque es experta en todo, ¿no? sí. Entonces, cuando nosotros nos topamos en el tema de un exceso de humanismo que generan donde le dejamos a los niños, a las niñas, a los jóvenes decidir sus propias reglas. El Claro. ejemplo, la polémica que se suscitó con los uniformes. Ah, sí, justamente el tema de los uniformes. Pues la verdad es que, bueno, sumando a esto, cuando se daban estas masacres, estas balaceras que veíamos en Estados Unidos, pensábamos, es que ahí, o sea, todo el mundo tiene acceso a armas y nada más pasa en Estados Unidos porque todo el mundo puede comprar un arma. Oye, Miguel, acá también es tan fácil hacerlo. Y Bueno, además es más fácil tenerlos en casa. ese es el otro tema que empieza a permearse y te voy a dar los ejemplos de los casos que ya se registraron desde el 2007. El primer caso es igual, la mayoría son colegios particulares, ¿eh? Los casos que suceden. Primera observación, Ok. 13 de junio de 2007, un padre ingresa a, por la fuerza, viola el protocolo, ingresa a este colegio, le priva de la vida a una maestra por un supuesto caso de violación de su hija, Ujú, ¿sí? sí, De ahí empieza a ver la inquietud de gobierno y es cuando empiezan a retomar el tema que pasó en Iztapalapa desde el 2001 por el tema de drogas, por el tema de las tijeras, de los cúteres, de la violencia, porque existe, sí, porque se conjunta y el problema multidimensional de la violencia infantil es grave. O sea, no solo viene el acoso escolar, la problemática de violencia entre alumnos, sí, sino la problemática viene desde familia, la violencia familiar, todos los esquemas que desatan sí. y los problemas que no se atienden para los menores y con esos esquemas patológicos llegan a las instituciones educativas. Ya vienen Dos, mermados, ¿no? los maestros no están preparados para Exactamente. atender ese Sí, tipo de problemáticas. Yo lo viví, lo atendí legalmente en algunos casos, porque al final de cuentas sí existen algunos temas políticos y de interés propios en algunas instituciones. Tengo los ejemplos y tengo las demandas, tengo las recomendaciones en derechos humanos, que tenemos que atenderlo porque sí es importante. El segundo caso, en mayo del 2014, en una secundaria, un menor de 15 años priva de la vida a sus compañeros de clase. El agresor ya estaba mochila segura, escondió en su manga ah, el sí, arma, ¿no? Entonces, y el 25 de marzo, en Conalep, un joven, por andar mostrándole a su amigo un arma de pluma que son de sí, totalmente riesgo, así calibre es. 22, le dispara en Sí, la pierna accidentalmente, sí, su amigo le otorga el perdón porque literalmente dijo que fue un accidente y que él compró en las redes ese tipo de arma. ¿No? El tercer caso, el de Monterrey, el que te comenté en el Colegio Americano del Noroeste, igual 15 años, él abre fuego contra la maestra y tres compañeros de su grupo, ¿no? sí, Entonces, de ahí el último caso, bueno, no tan último, el 23 de febrero del 2018 en la UNAM, un sí. problema de narcomenudistas, ahí genera la muerte un joven de 20 y 29 años ajenos a la institución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los protocolos de control de acceso son
totalmente nulos en cualquier institución educativa. Cuando se quiere imponer un tipo de estrategias conforme a los lineamientos que ya existían, esto no se cumple porque al final de cuentas existe una recomendación de derechos humanos, ¿no? Así es. Pues sí, fíjate que ahorita sumando a lo que estás diciendo, hay varias cosas. Inclusive después de las masacres, podríamos llamarlas masacres. Después de esto se presentan los diferentes videos en los cuales pues son niños que tienen ahora este esquema del bullying, ¿no? Pero que al final de cuentas es una agresión en cualquiera de los aspectos, la agresión psicológica, la burla. Uno de ellos, inclusive en el video que apenas salió, se ve que lo patean y nosotros venimos arrastrando eso, por eso es que yo no le estoy quitando la importancia, al contrario, pero creo que también estoy, o sea, no podemos seguir año tras año tan solo siendo apáticos o cambiándole tan solo de nombre o poniéndole, es que ahora es esta violencia, porque sí lo venimos arrastrando, Miguel. Inclusive en la cultura mexicana viene muy marcada el tema de la violencia emocional y la violencia Desde la psicológica, época prehispánica. ¿sabe? O sea, demasiado. Mira, dos ejemplos. Una de las películas más taquilleras, inclusive ganadoras del Oscar, Perfume de Violetas. Habla sobre el tema de justamente este robo de identidad, la violencia, la violación, el abandono de una niña por temas de drogadicción y todo lo que es el romper un esquema familiar. ¿Ok? Segundo, Amores Perros. Y justamente Amores Perros data justamente de esas cosas, de las violencias de entre pandillas, entre la calle, entre la escuela, ¿no? Inclusive la famosísima película de Amarte duele, justamente trata de la clase, de la lucha de las dos clases, cómo se agarran las dos escuelas, la particular con la pública, Siempre etcétera. ha sucedido. Y siempre trae, o sea, tenemos como muy en el tema de eso es normal. O sea, yo creo que yo, yo sufrí eso, yo creo que muchos lo han sufrido a nuestra edad, o sea, ya nos pasó en la secundaria en algún momento, que nos pasaron ese tipo de cosas. Lo empezamos a normalizar. Y también vino la otra parte en la cual los padres, las madres de familia, pues, ¿qué hacíamos o qué se hacía de decir, mira, si te están molestando, no te dejes. Si te están agrediendo, tú también dale. Prefiero agarrar y que me llamen de la escuela porque tú también pegaste, pero te defendiste. Estamos agarrando de una forma errónea la situación. Efectivamente. Y efectivamente, también por algo que tú decías, nuestros maestros no han tenido la capacitación y tampoco han sido cuidadosos en cómo se refieren y cómo se dirigen también a los alumnos. Ojo, es muy importante analizar la recomendación de humanos 48 diagonal 19. No todo es malo ahí. Quien hace análisis como nosotros, atendemos cuáles son las recomendaciones por el protocolo y ahorita hacemos la historia del programa Escuela Segura que inicia con mochila segura. Fue copiado. Ese es el problema también que hay, que existen autoridades o personajes que les gusta copiar programas, pero nada más para justificar su trabajo, no para demostrar que tienen la capacidad para resolver ese tipo de problemáticas. Claro. La recomendación de derechos humanos a nivel nacional ventila el primer caso y el origen del programa Mochila Segura y establece que este programa no tenía una homologación única de sus protocolos, un criterio para poder realizar ese trabajo. ¿Por qué? Porque afectaba a la educación, a la intimidad de los niños y sobre todo el interés superior que defienden todos los organismos internacionales, desde la ONU, Organización Mundial de la Salud, las leyes y tratados internacionales. Entonces, cuando tú no tienes el conocimiento y no permites, que expertos en derechos fundamentales o derechos humanos, que lo que conocemos, intervengan en estos temas, por eso es que no pueden resolver. El problema también en las autoridades es que tenemos todólogos, Ah, sí, ¿no? nos Entonces, encanta, sí. ahí es importante que decían, efectivamente, ahí coincido, pero voy a coincidir con ese tema. Llegaban
utilizaban armas largas en las escuelas, perros caninos, Sí, todos uniformados, un resto de patrullas llegaban y efectivamente atentaban y revictimizaban a los niños. Los sí, lo padres, o intimidaba, los sea, intimidaban, entonces no sí. había un protocolo a lo que se esquía, o sea, quiere decir que Mochila Segura, el programa de Escuela Segura tenía que tener un bosquejo muy específico, con pinzas, pero con una estrategia adecuada para las niñas, los niños, los jóvenes, ¿no? Controles de acceso. Hoy hay tecnología moderna para poder tener un control. En cierto centro educativo llegaban los jóvenes, entraban y salían vestidos de otra manera y se iban. Y llegaban a veces los fines de semana los padres de familia a buscar a sus hijas que no habían llegado un día anterior. No había un Sí. control. Entonces, se realizaban estos operativos y criminalizar a los menores rompía un esquema de estabilidad emocional. Y muchos padres, pues hoy creo que no han de estar de acuerdo porque van a buscar el tema de seguridad de sus hijos. Escuelas particulares tienen el mayor detalle de problemáticas de violencia. No lo digo yo, ahí están Las las estadísticas. estadísticas. Exactamente. Dos, existe también un problema en las instituciones públicas, pero ahí se calla más. Sin embargo, porque ahí se arreglan de otra manera. Pero, sin embargo, aquí estos temas como el joven de Michoacán, que tiene un problema ya patológico, se presume que había un tratamiento de una patología. Entonces, ¿por qué? Porque encuentran medicamentos en los peritajes de antecedentes del joven. El padre, que había sido elemento de las fuerzas federales, él no ha cuestionado por qué tenía el arma que no tenía registro. Ujú. Entonces, los delitos que se le imputan al joven y que no va a ser mayor de 3 años, de 3 a 5 años, por el tipo de legislación penal, es lo que yo decía. ¿Qué hacen los legisladores? Están más preocupados de un cargo a otro, de poner punto y coma, pero no atender la problemática que existe, porque al final de cuentas, la mayoría de ellos, hay un meme que dice, yo estudio 5 años leyes para que alguien que no estudie esté legislando, ¿no? Entonces, Sí. ese es el tema Un que saludo a todos, a todas. de poder tener, o se están Claro. peleando por temas de que mi partido, que el tuyo, pero este tipo de problemáticas. Justamente deben estar capacitados para esas La situaciones. recomendación de derechos humanos era fácil de solucionarlo. Oye, Miguel, y acá hay algo que también a mí me ha llamado la atención porque dentro de este tema de este caso, lamentable este caso, fíjate que inclusive se descubre una red virtual, digital, como se puede decir, ¿no? En internet, de una cierta célula que justamente habla sobre el tema de odio y que pertenece a este joven y que también hay otros jóvenes que pertenecen a ese tipo de red y que además se ha vuelto como, pues también como un club, ¿sabes? Se investigó y se dice que parte inclusive de es como capacitarlos para justamente eso, ¿no? Programación, y ahorita lo voy a Exactamente. atender. No, Sí, quiero concluir el objetivo sobre la recomendación de derechos humanos. adelante. Ventila la falta de coordinación entre las instituciones escolares y la propia Secretaría de Educación Pública y las corporaciones de seguridad pública. O sea, no había una coordinación y una comunicación y hasta la fecha. O sea, ventila la falta de integración en la política pública. Ujú. ¿Sí? Esa es la falla de muchas instituciones. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo de las secretarías de seguridad pública? Ir y capacitar a través de sus instituciones de prevención del delito, que prefieren hacer pláticas, situaciones, que prefieren estar realizando otros temas, conciertos. Los conciertos no solucionan el problema, es una crítica constructiva, ahí lo digo muy claro, y la verdad por eso muchos no me aceptan, pero no solucionan el problema de la violencia juvenil. No. Oaxaca tiene un problema y no se está atendiendo el problema del reclutamiento de jóvenes en grupos y sectores de cholos. Ahorita está incrementándose. Híjole, sí, vi lo de San Martín apenas. No solo San Martín, la zona norte y la zona sur Ya de la volví a ver ciudad. más cholos, es cierto. Entonces, ese es el otro tema y que está afectando y permeando el problema de la seguridad de las instituciones educativas. ¿Sí? Ahora lo que comentas, en el caso de esto de la recomendación de derechos humanos, ¿qué hacen los padres permisivos? Toleran todo lo que el hijo quiere.
Sin embargo, cuando ya no pueden controlar la realidad, la situación de que viven con sus hijos, quieren que la institución educativa los atienda. Y nos tocó ver ejemplos, amiga. Nos tocó ver ejemplos muy claros que jóvenes ya expulsados de la institución contaban con la credencial, iban por la novia y cuando entraban agredían a otros jóvenes y cuando se tomaban cartas en el asunto con protocolos muy específicos, iban y llamaban a sus papás, ¿cómo si mi hijo está estudiando y trabaja? Imagínate encontrar un menor de edad que con un supuesto trabajo en una papelería de intendente podía traer una motocicleta de marca y portar una pistola calibre 10 milímetros, Pues no, no. ¿no? Y de repente mostrar una actitud sumamente violenta contra la madre y Mm, queriendo imponer su regla y gritándole a los maestros. Es decir, que eso ya rebasó el control de la propia autoridad escolar. sí. Y así como muchos ejemplos claros que en los baños encontrabas a jóvenes totalmente drogados y alcoholizados. Y sobre todo, fíjate, comentario y observación hacia los padres. Los fines de semana, ¿sí? Personal de intendencia a un nivel de esta altura, los botes de basura llena de preservativos. O sea, ¿hasta dónde podíamos encontrar que los baños de las instituciones se podían encontrar ese tipo de situaciones y ejemplos de actitudes y aptitudes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un desorden total dentro de las instituciones educativas y dentro de las propias, de los hogares, de las familias. Entonces, es un problema complejo que hay que saberlo atender y efectivamente, si se atienden, en lugar de invertir en conciertos, en lugar de invertir en situaciones, deberían atenderse con instituciones especializadas y que los trabajadores sociales, prefectura, la cadena de mando administrativo en un centro escolar tenga la capacitación y la vocación que debe realizarse para atender ese tipo de problemáticas. Porque como dices, ¿qué pasa con los padres permisivos? Que le compran el Xbox al hijo o a la hija y ahí hay un sistema de comunicación, no saben con quiénes se comunican sus hijos. Apenas los medios de comunicación exhibieron un ejemplo claro de cómo se contactan las personas que andan acechando a menores A los para hacer niños. trata de blancas, Por abusos sexuales, hay el tráfico de órganos y el reclutamiento al crimen organizado, así es. porque eso es el tema que nosotros debemos atender. Entonces, la recomendación 48 diagonal 19, 2019 de la Comisión de Derechos Humanos no fue tan negativa. Todo lo vemos negativo, no se supo atender la problemática y resolver lo que se exigía. ¿Qué exigía? Protocolos específicos, no revictimizar o agredir los derechos fundamentales de los menores. Tener una comunicación de involucrar a los padres de familia en ese tipo de atención y reglas y normas internas. Entonces, si yo le propongo a un padre de familia, antes de escribir a nuestros hijos, yo le digo, estas son las normas y las reglas para poder aceptar el ingreso, ¿no? Ujú. ¿Estás conforme? Perfecto. O sea, esos son los requisitos, notificarle a derechos humanos, llegar y no llegar con los caninos, con armas largas, sino hacer un proyecto muy específico de seguridad visual para que no intimide, no afecte el desarrollo psicosocial de los niños. ¿Cómo ves, amiga? Pues, amigo, te voy a hablar desde dos perspectivas, ¿no? Porque una, desde la perspectiva de madre de familia, ¿ok? Y yo lo decía ahorita, ¿no? Nos ha tocado pues estar al pendiente en comité de padres y madres y pues comités generales de escuelas, generales de salón, etcétera. Y me ha tocado varias circunstancias en varios tipos de escuela. Mis hijos, el mayor estuvo en algún momento en escuela privada, de ahí, pues a los otros dos les tocó la escuela pública y han sido varias vertientes. Em, Te voy a comentar. En sí, en todas las escuelas siempre hay un reglamento. Que es obsoleto, sí, porque hasta parece el machote de todos, ¿no? O sea, es el que se pasan de escuela a escuela. Yo inclusive en mi columna de opinión lo comento, que es justamente el tema de dar certeza jurídica al Comité de Padres y Madres de Familia, que eso tenemos años, años esperando que los legisladores volteen a ver a estos comités
porque estos comités de padres de familia son los que se han enfrentado tanto a temas drásticos del mismo tema del magisterio que afecta la educación en las escuelas, que corta los derechos fundamentales de recibir una educación, que vuelve luego un patio de conflictos, las diferentes secciones magisteriales a una escuela que debería estar justamente dedicándose a formar estudiantes, ¿no? Estoy hablando de una formación académica. En años anteriores todavía teníamos el privilegio de crecer también con una educación moral dentro de la escuela. Ahorita lo máximo como papás que le estamos tirando es que por lo menos académicamente sea lo correcto, ¿sabes? Porque inclusive los mismos maestros, yo celebro a los grandes maestros que tienen vocación, pero la mayoría, y lo sabemos, que tenemos un gran magisterio que la verdad está muy como una muela picada, ¿no? Entonces, estos grandes problemas que se dan en el magisterio impactan a las escuelas, las tienes que sacar adelante, que tengan clases, que estén bien los niños. Es justamente algo que se enfrenta al Comité de Padres y Madres de Familia, ¿ok? El Comité General. Pero ellos no son una figura jurídica, o sea, reconocida. Inclusive, o sea, podríamos decir, hasta somos, digo, porque yo ahorita pertenezco a uno, somos inclusive utilizados, ¿sabes? O sea, cuando los maestros necesitan de nosotros, se acompañan con nosotros. Cuando los maestros no les decimos sí a todo y ponemos límites, decir, no, maestro, o Pero ¿qué sea, pasa con los comités ah, que abusan? espérame. Cuando no hacemos eso, no, les voy a leer el reglamento de IEP, ¿no? Porque ustedes nada más tienen estas y estas y estas y nada más paren de contar. Yo lo decía en mi columna, ¿cuáles son las formas en las que el comité puede trabajar? Pues justamente cuando se pega con la comunidad. Me tocó en la agencia de Donají como comité justamente de un maestro que acosaba y violentó a más de una alumna de sexto en una comunidad basada de usos y costumbres en sistemas normativos, podríamos comentarles. Mira, el papá de una de ellas, de las niñas, bajó con un sendo cuchillo y iba a matar al maestro, ¿sabes? ¿Qué hicieron sus demás compañeros? Pues lo sacaron por la puerta de atrás, se cerró la escuela. Cosas así son a las que se enfrentan. Y ahí te va. Cuando hablamos del tema del programa de Mochila Segura, sí es cierto. O sea, para los papás que estamos conscientes, si yo tengo a mi hija, por ejemplo, en un tema como decir, hay que proteger más a la infancia en términos de género, yo tengo a mi hija y le dicen, te vamos a revisar la mochila y está la maestra, está ¿cómo dijiste ahorita? El tutor, todos estos elementos de seguridad que hay dentro de la escuela, más en la secundaria. Asesor, ¿no? Y eso. Bueno, y está como se hacía antes, ¿eh? Se ponía una mesa y entraba el alumno y el mismo alumno sacaba las cosas. Pasaba la mochila al director, a los maestros, al tutor que estuviera allá y el tutor la volteaba y checaba que no tuviera nada oculto. Porque se dio acá en Oaxaca capital el caso, por ejemplo, de la escuela 85, que estaban pasando en botes de estos de agua. Y siguen teniendo problemas. Licor, ¿no? Y en una de esas, justamente a una alumna le juegan la broma de darle agua de Jamaica con licor. Sí. Y la chica, pues era un día de mucho calor, y la chica pensó que sabía así porque ya se había echado a perder el agua. Pero pues la verdad, a veces ni garrafones de agua hay en las secundarias. Y entonces agarró la chica y se lo echa. La niña tenía un tema cardíaco y tiene un preinfarto en la secundaria, ¿sabes? Otra, en los estuches, y no hablo de las cajas, o sea, en donde va la tinta de los marcatextos, iban los cigarros, ¿sí? De ahí salen los famosos vapeadores. Está prohibido. Y que todo mundo los carga en la calle. Todo mundo lo carga en la calle, ¿no? Bueno. Entonces, si por ejemplo le vacían la bolsa a mi hija, ¿qué más puede traer mi hija? Que yo sé qué cosa saca, que yo sé quién es mi hija, que yo estoy al pendiente de mi hija. ¿Qué más o qué debe traer mi hija de la casa? Porque acuérdate que es a la entrada, el de mochila segura. ¿Qué puede traer?
o qué me puede molestar de que la revise. Pues únicamente el tema, pues sabes qué, pues sí, trae sus toallas sanitarias, trae un cambio de ropa tal vez como lo acuerdo, es de acuerdo al tema del género. Pero, ¿qué más te puede traer que yo me vaya a ofender como mamá que le revisen la mochila? Pero te voy a decir, también hemos visto como padres de familia justamente el no saber aplicar los protocolos, Pero el hay que otra nos... cosa. Ahí yo considero, y permítame, perdón que te interrumpa, pero no es que lo que permitas. El problema que tiene que ser una revisión pareja, porque no puede haber distinción y ahí estoy Ah, no. violando, o sea, O sea, yo lo que yo, estoy diciendo es, ¿por qué me molestaría a mí? ah, O sea, yo estoy porque, poniéndolo, o porque hay sea, un mal concepto en cuanto a los esquemas de seguridad. Uno, disciplina y es seguridad, o sea, es orden, de los sí, cuales tiene que haber un esquema igualitario para poder revisar. pero ahorita tú lo Hoy, sí, comentaste, aquí tú ahorita está. tú lo comentaste, fíjate, y ahí voy al siguiente punto. Ahí va cuando los maestros dicen, no, es que yo ya no tengo tiempo, es que saben qué, y yo te lo estoy diciendo como mamá y como comité con todo el conocimiento, ¿eh? No, que se hagan comisiones entre los papás, porque entre los papás lo vamos a hacer. Mira, nosotros a duras penas vamos a los cursos de vialidad, Miguel, ¿no? Entonces, ahora, antes que me quites la palabra, ahí va. ¿Saben qué? En la secundaria nos tocó que llegaran justamente los de la policía a darnos el bendito curso. Y nos decían, no, entran de repente al salón y todos los alumnos en la Factor pared, sorpresa, ¿no? todos los alumnos en la pared y órale, los papás pasan a revisar la mochila. Y acá el policía en la puerta del salón. Tú lo dijiste ahorita. ¿Cuál es el impacto que se genera cuando tú metes Por eso, justamente a estos elementos a lo que armados en voy. una aula? Ese es el problema de tener titulares que no conocen su trabajo, Exactamente, ¿sí? sí. Porque el que sabe dirigir sabe capacitar. Ah, no, pues O sea, acá se a ver, vuelve un o sea, tema por eso, si totalmente yo de como soy escritorio. titular, yo me voy a dedicar a supervisar y a atender de que los protocolos, la enseñanza que yo tengo se opere tal y como se ordena. Y si hay algo que modificar de acuerdo a mi capacitación, a mi capacidad y conocimiento, se tiene que atender, ¿sí? Porque, o sea, no es lo mismo a que tú le digas a un elemento de la policía y lo digo con mucho respeto porque hay muchos compañeros y compañeras con un nivel de entendimiento, sin minimizar su nivel de estudios, pero con secundaria trunca, no es el mismo conocimiento a que alguien tenga un conocimiento técnico, No hay ¿sí? perfil. Entonces, ojo, dos, hay un problema en los padres de familia, ¿sí? Muy grave, y lo digo como consultor. Nos tocaba ver que en cierta institución les preocupaba ir más en horarios no permitidos, días y fechas no Ah, laborables, sí. para poder pedir una constancia para las famosas becas. Ah, pero cuando se trataba de tener una reunión de padres de familia con directivos o con maestros, nunca asistía. O Sí, sea, pues bueno, hay de papás a el, papás, es tremendo. te lo voy a decir, el 80% del problema de la inseguridad escolar provienen de los padres de familia y el 20% está dentro de la institución. Sí, fíjate que acá tratas un tema, eso es un tema social que lo venimos, como te decía yo hace rato, arrastrando de muchos años. Ahora, ¿estás de acuerdo que hace falta legislación? Ah, pues obviamente. El llamado que yo le echo a los legisladores, que deben estar las personas adecuadas. El problema, ¿quién nos elige? Pues sí, ¿Quién nos, el mismo tema popular, entonces, podríamos decir. entonces no es lo mismo escoger como al famoso artista que se va a la casa de los famosos, llega por una diputación plurinominal Al pésimo y presidio. ahora quiere ser el titular de la Ciudad de México. O sea, cuánta incongruencia de podemos tener, qué tipo de personas pueden gobernar nuestro país, ¿no? Y sin Sí, embargo, ahí está el problema, reside en el tipo de liderazgos que nosotros escogemos como pueblo. Pero sin embargo, la ciudadanía, hablando en el tema de la violencia escolar, de la violencia juvenil, la mayor parte de responsabilidad está en los hogares. Hay patologías que no se atienden, situaciones en las cuales, imagínate, yo platicaba con una joven que había participado en este grupo de cholos, pues dice, yo me alejé, ya trabajé, estoy luchando para poder darle un mejor ejemplo a mis hijos, a mis hijas.
pero sin embargo el papá ahí sigue. Yo hoy batallo con la filosofía, la doctrina que mi ex esposo le mete a mi hijo, y mi hijo no sabe si va a ser grafitero, si va a ser 13, si va a ser 18, si va a ser de los patines. O sea, imagínate hasta dónde ya hay un problema patológico ahí. Ese es un quebranto social y todo, y yo lo he dicho acá. La verdad es que si cada quien hiciera por, justamente, primero, por lo que les paga, porque se les paga. Dos, si cada quien estuviera en el espacio según su perfil y su preparación, pues otro gallo nos cantara. Pero la realidad es que no está pasando eso, ni creo que Ya, pase, y ahorita voy a poner honestamente. algunos ejemplos internacionales, ¿eh? O sea, Sí, o sea, todo eso que tú dices tienes toda la razón. Yo estoy hablando desde mi tema como mamá y además como mamá responsable, tanto tu servidora sí, como muchas y muchos, que, padres. o sea, la verdad es que nos hemos desvivido, no por un tema de no tener cosas que hacer, sino porque la verdad es que es la única forma en la que podemos estar muy al pendiente y saber quiénes son los amigos y saber todo eso, pero es muy complejo. Y hay papás, pues que sí, o sea, o se van a trabajar o van a una junta de la escuela, ¿no? Y pues ni modos, pagan una multa de 200, 500 pesos en la escuela, pues porque no pueden faltar al trabajo, ¿no? La verdad es que el tema social es algo que está pegando, pero ya es, todos estos temas de violencia es un tema de resultado de una sociedad que está quebrantada y que se ha dejado justamente, o sea, ha dejado su responsabilidad al escoger a los legisladores, al escoger inclusive o levantar la voz, ¿sabes? Porque tú lo que decías ahorita es que la preparación sí, y así como en la policía, también lo podemos tener en los MPs, o sea, lo tenemos inclusive hasta En en cualquier sector salud, profesión, ¿sí? o sea, todo el organismo público no tenemos los perfiles, bueno, los maestros Pero el inclusive. otro tema, amiga, es la vocación de servicio. O sea, Pues es que imagínate, muchos, se supone que alguien que tiene valores, cualquier, o sea, tú, yo que tenemos valores, nos puede caer el cargo de conciencia de, oye, ¿qué tipo de persona estoy siendo? ¿Qué tipo de profesionista estoy siendo? ¿Qué tipo de titular de una secretaría algo estoy siendo? O sea, tú eres, como digamos en términos generales, eres muy preocupón y yo también lo soy, ¿sí o no? O sí. sea, tú ahorita decías, es que hay que estar al pendiente y eso. Yo te conozco y sé que sí. O sea, tú no duermes con tal de estar al pendiente. Todo lo que trabajas en Ajín, Oaxaca, así es, ¿no? Nosotros igual acá, o sea, somos, o sea, a las 4 de la mañana andamos acá. En el caso de la responsabilidad de los padres de familia, nadie te enseña, pero cuando tú te sensibilizas y tomas una responsabilidad, puedes compartir el tiempo que sea. Así, la problemática que vivas con la madre o el padre de familia, tú asumes tu responsabilidad, pero hay una palabra de los grupos feministas que a mí lo retomo, las paternidades responsables tienen que ver mucho, Pues es que sí son o ambos, sea, amigo. en lo particular, o sea, El derecho de la infancia es yo a tener a veces, los dos porque los dos se complementan y los dos se necesitan. pero aunque uno no se complemente, alguien debe tomar el valor como ustedes, las mujeres, las madres, yo lo reconozco, hacen una labor titánica para poder atender los hijos, No, pero sin embargo yo a hasta la veces educación. llegaba del trabajo, de las actividades operativas, de no dormir, iba siempre por mi hijo, lo llevaba, buscaba el lugar temprano donde estacionarme y caminar y entregarlo personalmente en la escuela, desde preescolar, ¿sí? Estar al pendiente, buscaba los medios para ir por él a la salida, estar pendiente de lo que yo pudiera, esforzarme, dejar actividades propias para poder estar al pendiente de él. Y vi todas las problemáticas como padre de familia. Y ahí es Me donde te tocó das estar cuenta. en los comités, propuse proyectos, ¿sí? Es mentira que un padre no pueda hacer, se puede hacer si busca la comunicación y el diálogo, si no lo hay, se buscan las alternativas, pero siempre ponemos pretextos. El pretexto yo lo pongo desde cómo expresar tus sentimientos, tus emociones hacia tus hijos, el saber que si en algo tú estás mal como padre, buscar la ayuda profesional para poder enmendar tus problemáticas personales que no deben afectar a tus hijos, porque todos cometemos errores, ¿sí? Es como el caso del joven de Michoacán. Venía de una línea de padrastros, quiere decir que había violencia, Sí, había una patología que él estaba confrontando y además que se debe investigar cuál fue la violencia interna en el colegio que él vivió
para que desatara, independientemente de los grupos como que comentas, donde se van reprogramando a los jóvenes, de esos juegos de Xbox, de guerra, de todo, los va reprogramando, porque yo ya he visto casos donde yo puedo hablar de un caso que seguí personalmente, de un niño que conocí que todos los días se la pasaba jugando en los juegos de la tienda de armamento, y que al final de cuentas se vuelve sicario. Claro. Lo contactan, se va, regresa, y hoy su vida es un desorden, pero sin embargo tiene un problema de la familia, con problemas patológicos y de violencia familiar extremos, amigo. Eso es lo que Sí, tú dices, es cierto. pues Ser mira, padre requiere mucha responsabilidad. te voy a poner un ejemplo, no sé cómo estemos de tiempo, pero te voy a poner un ejemplo de algo. Hay algo que se llama USAER. El sistema de USAER es para niños que tienen algún tema en las primarias, que tienen problemas para captar los conocimientos, que tienen que son hiperactivos. Este programa de USAER se mantuvo por muchos años. Entonces, niños que tenían situaciones emocionales, problemas en casa, todo eso, salían, por ejemplo, estaban los maestros de USAER, que son especializados, son psicólogos, son terapeutas, son y entonces hace cuenta, estaban en sus horarios normales y ya sabía que tenía que ir a USAER el niño, la niña, y se iban y ya los estaba poniendo a estudiar, se les dedicaba como más tiempo. El programa de USAER, a partir de hace año y medio, ya no aparece dentro de la escuela, de la nueva escuela mexicana. Y nos quitaron a todas las primarias el programa de USAER, ¿sabes? Ya no tenemos eso. Por lo menos tenías la facultad de decir, oye, ahí está el tema, que la mamá se emborracha, que el papá no llega, que el niño viene sucio, que todo eso, te decía yo, como comité de padres de familia, inclusive nos tocaba con los maestros quitarle los piojitos a los niños. ¿Y qué? Pues, ¿dónde la canalizabas? A USAER. Y USAER tenía por lo menos la facultad psicológica y también se jalaba hacia los municipios en el tema del DIF municipal. Entonces, eso nos ayudaba como comités a darle el soporte y evitar una tragedia con el tema de niñas y niños. ¿Qué pasó? Desapareció USAER en nuestra nueva escuela mexicana, ¿sabes? Ya no hay eso. Entonces, ya no tienes esa facultad, ya siguen los temas sociales con papás irresponsables o viciosos o que no deben tener a los alumnos, no deben tener a los niños. Pero recordemos, Miguel, también tenemos una crisis en DIF. Antes decíamos, pues es que cualquier cosa le hablo al MP y si no vienen por el niño, porque hay niños que ni siquiera pasan por ellos, que no los dejan así. Son la 1:40 y no pasa nadie por los niños, no contestan los papás. ¿Y qué hacen los maestros? No, yo ya me tengo que ir. Ah, pues que se quede el comité con ellos. Antes por lo menos girábamos a los municipios, el municipio le hablaba al MP, el MP al DIF, en lo que veía qué pasaba, mandaban a una trabajadora social. Ahora ya no tenemos esos esquemas. Y como ya no tenemos esos esquemas, la verdad es que ahora no nada más se trata justamente del tema moral, sino también de conciencia de decir, bueno, aunque no sea mi hijo, aunque no sea mi hija, pues no sé, o sea, algo tengo que hacer, aunque luego te metes en cada rollo. Ese es el problema de poder atender en los comités de padres de familia, porque asumes la solución de problemas ajenos, Exactamente. ¿no? Y al no existir políticas públicas, por eso hoy lo digo, como crítica constructiva, el gobierno federal no tiene la solución todavía. Si este programa que ahorita voy a detallar tardó 10 años para poder tener manual, estrategias, control, manejo de crisis, respuestas en cuanto a situaciones de crisis armadas, ese tipo ya llevaba un avance. ¿Qué hizo el expresidente de la República? Los quita. Sí. Y el programa que prevalece es Y te acá voy a no, acusar con tu mamá, y acá no es un ¿no? tema político, Sí, Miguel, no, 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 no estamos hablando de un tema político de es que, partidos, o sea, acá estamos hablando de los hechos como sociedad. no, O y sea, además, cada quien puede gustarle el personaje que quiera, claro, pero acá, o sea, los hechos como sociedad, yo por eso estoy hablando con hechos como madre de familia, y tú lo estás diciendo justamente en eso, o pero sea, yo también, mi crítica es como consultor, como especialista, porque al final de cuentas es, no te voy a acusar, te voy a acusar con tu papá y tu mamá, no porque si hay paternidad o maternidad irresponsables, imagínate qué soluciones, porque ya no solo es paternidad irresponsable, son también maternidad irresponsable, sí, porque hay todo. muchos casos de violencia. Entonces,
En este caso de este joven, se ve que hay una afectación desde el núcleo familiar y se manifiesta a lo externo, donde hay daños Que colaterales. deberían también ser eso materia jurídica, porque ellos también deberían pagar, o sea, porque ellos, así sea indirectamente, también son responsables de la acción de este joven, ¿sabes? Por eso es importante la legislación y que la legislación se aplique correctamente con conocimiento de causa, ¿sí? Porque si desde el 2001 hasta el 2011 que ya existían estrategias, porque yo chequé, leí, apliqué los protocolos, los estudié y que habían que estarlos puliendo, como el tema de que no tiene que llegar el policía y todos al rincón, porque no son presos ni son delincuentes callejeros, es un esquema escolar, pero es falta de conocimiento, ¿no? Y que el poder entender que esto emerge a un esquema de seguridad humana, que es un tema que vamos a detallar, porque si un niño no tiene acceso solo a una buena educación, lo que señalas correctamente, a una buena atención médica, alimenticia, Sí, pues no tienes económica, nada, puedes familiar, competir social, y los hay. deportiva, cultural, no hay un avance en su desarrollo. Sí, no hay. ¿Sí? Por eso es importante que todos estos esquemas de escuela, porque ya no se llamó Mochila Segura, se llamó Escuela Segura, que fue un programa que fue creciendo, pero el problema que tenemos en nuestro país es que cada gobernante o cada titular le pone el nombre que Ajá, quiera. les Ahorita encanta. Y espero los cambian de color les cambian de colores y por de el logo. tema de género, que con las patrullas de colores ya Ay, sí, solucionan ya. la problemática de violencia de Con género. lo que me Fíjate, choca el o rosa sea, y cierra entonces, esa patrulla. desde ahí yo creo que estamos ejemplificando mal. Bien lo decía mi padre, zapatero a tu zapato, Ujú. ¿no? O sea, hay tanta gente Preparada. profesional desperdiciada, Habemos tantos ¿no? profesionales. Entonces, el tema es entenderlos que ellos deben estar en la causa, el poder entender, mira, yo lo veía y a lo mejor muchos de mis amigos, y yo la verdad he sido morenista, y no lo digo sin temor, pero Cámara. he sido morenista, pero soy muy crítico, constructivo, no todo lo aplaudo, no todo lo digo que sí, hay cosas que están mal, como lo señalé con el régimen anterior, ¿no? Claro. Porque es importante que no, ya nos estás atacando, no, son críticas constructivas porque los casos están palpeados, están demostrados, donde la violencia crece, donde nosotros tenemos que hacer un trabajo. Imagínate si 10 años para que era un programa de la noche a la mañana no se soluciona, si es más el poder tener tratamiento psicológico, mental, para crear instituciones educativas, ¿cuánto le van a pagar a los profesionistas? ¿Cuánto va a haber medicamentos? Porque tiene que haber tratamientos para poder solucionar el problema. ¿En dónde van a llevar las clínicas que se van a atender? Las escuelas, ¿cuál va a ser la estrategia? Estamos ideando, no se preocupen. No, darles un mejoral o un curita a la sociedad no es la solución, es una problemática real y ahorita lo va a hacer con estos ejemplos internacionales y ahí se lo dejamos en criterio a la sociedad, porque esto es para eso, para poder expresar y quien quiera venir nos contacte y con gusto debatimos, que nos encanta. Acá los espero. Aquí los esperamos. Yo aquí me voy a no se espanten a toda la ciudadanía. Miguel así es de intenso, pero es justamente porque esa es la personalidad de cualquier persona que lleva estos temas de seguridad. Uno no puede ser como muy, muy tierno. Antes de que des tus ejemplos, porque además es tu programa, ¿yo qué? Pero les quiero comentar, una vez yo pedí, también estaba yo de comité en una de las escuelas de 7 regiones, que es un nido de maleantes, pero yo pedí, mi hijo estaba ahí y estuvo, o sea, lo pasé a esa secundaria porque lo castigué, o sea, sí lo castigué porque lo tenía yo en una buena escuela y ya sabes, los amiguitos, y en una de esas ya estaba haciendo cosas que no debía en el primer año de secundaria y le dije, pues papacito, ahora te voy a quitar todas estas comodidades que tienes. Y lo pasé a una secundaria que estaba haciendo un predio, los de lámina y todo eso, y o sea, fue terrible, ¿no? O sea, para él fue terrible. Para mí creo que ha sido una de mis mejores labores. Cuando estaba en esa secundaria, me toca estar como comité y sí, los papás venían de los cholos, o sea,
Más que nada el tema de estas pandillas, ¿sabes? Estos temas. Y pues obviamente el tema de la drogadicción y eso. Y veíamos a los típicos niñitos que cargaban nada más un mechoncito y su colita hasta acá y todo lo demás pelón, ¿no? O sea, ya es el hijo del cholito, desgraciadamente. Y entonces me toca pedirle al teniente Manuel Guzmán, un saludo, Saludos, maestro. y a la Iberoamericana de los Derechos Humanos, justamente con su equipo, ir a dar una plática a la escuela, justamente sobre la ley de menores infractores. Sí. Estuvo muy bien porque justamente llega un compañero también de la Ibero a comentarles de pues cómo también él estaba en pandillas y cómo fue un proceso, eh, enseñar desde el ejemplo. Y ya después, muy claramente, el teniente Manuel, que también es fantástica esa labor, el Súper. decirles, miren, ustedes podrán decir, no me puedes agarrar, es que no puedes porque yo soy menor de edad y porque nada más me voy acá, a tal lugar y decirles, hay una ley de menores infractores y funciona de esta forma y pum, 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 pum. Y entonces, y estaban los jóvenes de este lado y estaban los papás ahí, las mamás. Y una de las instrucciones fue, acá, papás y mamás, escúchenlo, porque al rato, si ellos son infractores, no me importa que venga la mamá, no me importa que venga el papá y que quiera decir que ellos, por ser menores de edad, no. O sea, tan ciudadanos, ellos tan ciudadanos ustedes. Y eso estuvo perfecto. Cuando ya terminó la plática, llega dos patrullas de la Guardia Nacional, ¿sabes? Llegan dos patrullas y los chicos, o sea, yo vi su expresión de los chicos de, así, porque es impactante, ¿sabes? Sí, es muy impactante para los jóvenes. Yo lo veo con mi hijo el pequeño cuando ve a los policías con las armas largas, hace esa expresión de, ay, no, o sea, y vi a los jóvenes cómo se quedaron cuando llegó la patrulla, el sonido, ¿no? De la patrulla, y porque no es un claxon, es la sirena, ¿no? Sí. Y ya se bajan los de la Guardia Nacional y los chavos así, ya sabes, los típicos de que según están echando relajo, pero por nerviosismo, pero sí impactó muchísimo. Ya después me dio mucho gusto que después de la plática se acercaron esos chavos y agarraban y le decían, oye, qué necesito estudiar para ser un guardia nacional? ¿Qué necesito estudiar? Ejemplo. Y sabes qué, estuvo fantástico porque yo pensé en ese sentido de tal vez, como ya era una población muy áspera, no, con muchos problemas, yo dije, estos chavos, o sea, se van a reír, se van a mofar, o sea, va a ser como el típico de que se siente que todo lo puede, ¿no? Así, hasta te miran así los adolescentes, así de, ¿qué onda, pues, no? Son muy rotativos, Sí, muy indisciplinados. pero la verdad es que el hacer la plática y el ver justamente la presencia de la Guardia Nacional, en un ratito es que yo quiero ser él. Y eso es positivo, Miguel. Eso es positivo porque ya te estás viendo desde el otro esquema, ¿no? El ejemplo arrastra. Y ahora sí te dejo, te Mira, dejo. mi reconocimiento para el doctor Manuel Guzmán. Él hace un trabajo titánico a través de este organismo Sí, de derechos humanos, así como muchas amigas y amigos de otras organizaciones que vamos a invitar como a él, para que vayan conociendo el trabajo, el esfuerzo. No necesita ser un esquema gubernamental para poder apoyar a la claro, ciudadanía. la ciudadanía siempre. Es un trabajo titánico también porque está teniendo escuelas y autoridades. Entonces, hay que reconocer el trabajo que él realiza y que realizan otros amigos y amigas de organismos nacionales e internacionales que atienden a problemáticas escolares y que compartimos información, vivencias sobre todo. ¿Y qué es lo que te voy a dejar el ejemplo antes de hablar esto? El ejemplo arrastra y yo lo aprendí de mi padre, ¿no? De mi abuelo y Sí, mi padre. Este, mi padre hablaba tres idiomas, imagínate, ¿no? O fantástico, sea, sí, y maravilloso. realmente algo que me enseñó, y yo le dije a mi hijo cuando me dijo, él estudió también, sigue estudiando en colegios particulares, pero vimos la discriminación y los problemas que se viven en las instituciones públicas, privadas, perdón, y las distinciones, pero cuando alguien se prepara, estudia, se disciplina, se enfoca, se gana mucho respeto, ¿no? Yo cuando me dijo, papá, mis amigos tienen Xbox, ¿me regalas uno? Perfecto. Afortunadamente con su madre, que también es una profesionista muy destacada en el área que ella realiza, nosotros acordamos que no era bueno tener un Xbox porque ya sabíamos lineamientos, le expliqué y le dije, de intercambio, ¿quieres seguir aprendiendo más otros idiomas? Cuenta con ellos.
Él se certificó con 3 idiomas más, aparte de lo que él sabe. Aprendió a tocar instrumentos. En lo deportivo, natación y artes marciales destacó bastante. Cuando uno le da las herramientas a los hijos, ellos aprovechan, Sí, pero porque ven un ejemplo. claro. Porque la disciplina, como dices, ver el uniforme, ver la actitud, lo que hizo el maestro Manuel Guzmán ahí, es enfocarles a los jóvenes, llevar lineamientos. Y lo bonito que a mí, yo tengo alumnos, ¿sí? Que fueron mis vecinos y mis vecinas, están en el ejército, en la Guardia Nacional, en la Fuerza Ay, Aérea, qué- porque vieron un ejemplo y me decían, yo quiero ser como Miguel, ¿no? Entonces, sí, hay cuestiones que en lo particular eso impacta. Por eso tenemos que dar un ejemplo. Los servidores públicos son los primeros en dar el ejemplo a la ciudadanía, los primeros en poder demostrar que las cosas se pueden. Los jóvenes necesitan una imagen de liderazgo, ¿sí? sí, Y así no la es. tienen, Y ¿sí? necesitan a alguien que los inspire, Miguel. Exacto. Entonces, Sí, necesitamos trabajar y en lo particular, dentro de la seguridad privada, también tengo alumnos que siguen el ejemplo. sí. Entonces, eso es lo importante que necesitamos trabajar y poder hacer proyectos y políticas públicas y lo estaremos platicando ahí con nuestros amigos que vamos a invitar. Concluyo con estos ejemplos. Estados Unidos tiene casos muy frecuentes ya de actos terroristas juveniles, infantiles. El problema, si ellos tienen protocolos, tienen inversiones, tienen proyectos de atención a menores de edad en las escuelas, en los colegios, no logran atender la problemática, ¿no? Porque hay un problema en la seguridad de Estados Unidos. Todo el ejemplo y la estrategia operativa es totalmente reactiva, no trabajan la prevención. Ese es uno de los detalles que hemos visto con nuestros maestros recientemente, ¿no? No trabajan proximidad, seguridad ciudadana, seguridad humana, trabajan más el estado reactivo. Sí tienen un esquema de proximidad, pero muy enfocado al estado reactivo, represor literalmente. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Avanzó mucho en lo económico, científico, cultural, sociocultural, y tiene un gran avance, pero tiene un legado que aún se sigue copiando, el tema de los neonazis. Ujú. Ucrania lo tiene. ¿Cuántos jóvenes están involucrados en ese tema de violencia que existe a través de un gran país? Ahora, si yo te pregunto cuántos años de distancia de ejemplo socioeconómico tenemos y cultural entre México y Alemania, estamos hablando de 250 años de diferencia. Imagínate, el nivel cultural y entendimiento. Oaxaca, ¿sabes cuántos años tiene de diferencia entre Monterrey? 100 años de diferencia, socioeconómico y cultural. Imagínate lo que nos hace falta. Entonces, tenemos esos dos ejemplos. Ahora te pongo un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y que ahí vamos caminando. Colombia, con el Ah, terrorista, narcoterrorista Pablo Escobar. Dejó un legado tremendo. Hoy la violencia de ese narcoterrorismo que vivió Colombia sigue pagando las consecuencias. Tienen un grupo de guerrilla que está impermeado en la política, en las acciones donde secuestran, se llevan a niños y a niños es un alto índice. Hoy una de las candidatas a la presidencia de Colombia ha detallado el esquema de violencia que viven muchos menores que son secuestrados y obligados a la violencia, a la trata de blanca, a muchas situaciones que se viven. Entonces, señalando estos ejemplos, más que otros que puedo manejar en el esquema de terrorismo y de violencia extrema, han trabajado en poder hacer la reconstrucción del tejido social y no han avanzado. México, ¿en cuántos años crees que lo logra? ¿No? O sea, yo dejo esos ejemplos para análisis, para que quien quiera hacer políticas públicas se ponga a pensar y les dejo el trabajo es Colombia y ahí está el tema, ¿no? pues sí. Pues pues hay que dejar también algo positivo, Miguel, si no ya no vamos a dormir hoy. Mira, te voy a decir algo positivo y yo creo que me acuerdo que en la entrevista que tuvimos con los maestros, con Raúl Castellano, con Alfredo y con el maestro Merlín, que por cierto, el maestro Merlín también es pertenece a la Iberoamericana de los Derechos Humanos. Está como embajador también, ¿no, Lick? No me traje los lentes. Comisionado estatal está, sí es cierto. Al licenciado Cornelio.
Hay algo que te preguntaron esa vez, en específico el licenciado Alfredo te dijo, Miguel, ¿hay salvación para esto? Este, como mujer, como persona, como mamá, como profesionista y ya como una mujer de 43 años, yo les quiero decir algo. Todos los días, todos los días, lo primero que tenemos que hacer es agradecer, agradecer a Dios. Dos, eh, ponernos a pensar que también todo lo tenemos que encauzar justamente al Creador, a lo que nosotros consideremos, creamos, o sea, a casi meternos en religiones. Y tres, en el tema de la familia, ¿sabes? Todos nosotros, los que somos o los que queremos ser responsables, pues lo primero que tenemos que hacer antes de decir, ay, no soy un gran líder empresarial, soy un gran líder político. Lo primero es ser un gran líder en la familia. Y tu primer equipo de trabajo son tus Así hijos, es. es tu familia. Y acá quiero ser enfática por algo que me ocurrió hace rato que ahorita me estoy acordando. No importa si yo soy una mujer divorciada, este, no importa si uno en ese sentido ya está separado, Miguel. O sea, la familia sigue siendo los hijos, sigue siendo el núcleo de los hijos, ¿sabes? Y como eso, no podemos agarrar y darle la espalda a lo que más amamos, que son nuestros hijos. Todos los momentos, todos los minutos que tal vez uno pueda tener para, no sé, ver una película o descansar, si se los dedicamos a nuestra familia, inclusive con una llamada telefónica, Miguel, con eso estamos trabajando y estamos protegiendo a nuestra familia, a nuestros jóvenes, porque también cuando tenemos buenos hijos, es porque también ellos se dan cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Claro. Y ellos también nos van a decir, ¿sabes qué? Es que está pasando esto con un compañero, es que sabes qué está pasando esto con una compañera. Y la comunicación es muy importante. Si nosotros tenemos una buena comunicación, entonces, cuando te preguntan a ti, ¿hay esperanza? Claro que la hay. Todos los días la construimos, Miguel. Todos los días nos levantamos con la fe de decir, hoy vamos a luchar por lo que más amamos, que son nuestros hijos. Y hoy, no importa la circunstancia donde estemos o lo que estemos pasando, la verdad, la fuerza de las mamás, la fuerza de todas aquellas mujeres que, como tú lo dijiste, ¿de dónde se saca fuerza? No lo sé. No lo sé, a veces ni yo entiendo la fuerza que tenemos como mujeres. Y también un gran aplauso a esos hombres responsables que también, a pesar de su trabajo, a pesar de estar lejos, siempre están al pendiente de su familia, Miguel. Aunque ya no estén con la esposa, aunque estén divorciados, la verdad, felicitaciones a esos padres responsables. Y cuando habemos esos equipos, creo que sí hay esperanza, Miguel. Tenemos que lucharla, tenemos que sufrirla, pero sí hay esperanzas, La Miguel. esperanza es lo último que se muere, pero tenemos que poner también orden y disciplina entre nosotros. Y no solo queda en la esperanza, agrego a la decisión, a la toma de decisiones, porque si queremos esperar y que todo cambie, si no tomamos decisiones correctas, No hacemos cambios. oportunas, no hacemos cambio, el cambio está en la propia ciudadanía. Mi reconocimiento para grandes maestras y maestros en las instituciones que luchan y Sí, que también he conocido y que los tuvimos como maestros. sí, Mi reconocimiento para las madres y padres de familia que luchan pese a las circunstancias internas familiares, así es. para todos los organismos que luchan día a día, pero necesitamos una buena decisión y creo que tenemos que seguir empujando. Por eso nosotros fomentamos la gobernanza pública, Ujú. donde la buena comunicación de la ciudadanía, pero ir buscando liderazgos correctos. No es un trabajo sencillo, titánico, existe esperanza. Y lo dije ese día, todo se acaba cuando se acabe la corrupción. La corrupción es una denominación general en todos los ámbitos, ¿eh? No solo hablo de gobierno, hablo del desorden dentro de las familias, dentro del ciudadano, dentro de las autoridades, porque es un tema muy complejo. Pero si tomamos decisiones correctas, los cambios se van a realizar, ¿sí? Mucha gente lucha y seguimos luchando. Si tenemos fe, tenemos esperanza y las cosas se pueden hacer realidad, pero tenemos que cambiar primero nosotros mismos si queremos hacer un cambio y demostrarlo. Entonces, sí hay cambios que se pueden realizar, pero no es un trabajo que se pueda construir de la noche a la mañana.
todos los días, en cada momento y en cada espacio. Pues muchísimas gracias, Miguel, por esta invitación. Hoy que estuve acá compartiendo contigo, ¿por qué no saludas también a nuestras radios que nos están reproduciendo, todas las radios comunitarias? Pues obviamente a Milet Radio también con el licenciado Miguel Bárcena, nuestro director general en la Ciudad de México, a todas nuestras radios de Ocotlán, de Aloapan, de la Sierra, de la Costa del Sur, del Oeste. Por cierto, tenemos la invitación de una compañera muy, muy linda de Tuxtepec, la licenciada Rosita, que nos invitó, amigo, a ver si vamos también, porque, ¿sabes qué? Es fantástico. Siempre yo soy de admirar el trabajo de las mujeres, porque además de eso, imagínate, una mujer que tiene que salir, ser servidor público y todavía tiene que ser mamá. O sea, no está nada sencillo, así que en algún momento podremos estar en esa área y pues grandes mujeres que están allá. Así que pues despídete de tu audiencia y pues despídeme. Pues muchas gracias, amiga, por habernos acompañado en este tema, perdón, y sobre todo, pues, generar debate, porque eso es importante, no siempre dejar que alguien quiera explicar su idea, sino de poder generar debate y poder invitar a la ciudadanía a que lo haga en sus comentarios. Estamos para atenderlos. Muchas gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos en este programa, El Punto Es, y estamos a sus órdenes, su amigo Miguel Ángel Chávez, presidente de Ajín, Oaxaca, protocolos de seguridad ciudadana y consultor en seguridad aquí en EMC Noticias. Estamos a la orden y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un saludo fuerte y muchas gracias por esta invitación, Miguel. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.